que es una historia muy conocida. Habla de un paralítico que tenía 4 amigos. Y el problema del paralítico, a primera vista, era su parálisis. Es decir, él no podía caminar, no podía moverse. Y ese era el gran problema que él tenía, que él identificaba, pero que sus 4 amigos también identificaban como problema a resolver. De pronto escuchan que Jesús andaba por ahí, Jesús estaba creciendo su fama por todas partes, era el sanador, el que hacía los milagros, y de pronto, claro, la oportunidad para salir de esa situación tan difícil. Esto se relata en Lucas capítulo 5 del 17 al 26, cuando los amigos lo acercan al paralítico para que lo vea Jesús. Había tanta gente en la casa que idearon un plan B. Qué lindo cuando uno quiere tener un encuentro con el Señor. Hay veces que hay barreras, pero cuando hay una determinación de la persona de encontrarse con Jesús, no hay barreras que nos frenen. Ahora, cuando no hay en el interior de nuestro corazón la intención de encontrarnos con Jesús, vamos a encontrar que cada barrera nos aleja de Él. Pero acá los muchachos entendían que el objetivo era que su amigo tuviera un encuentro con Jesús. Entonces, como no podían acceder por la puerta, van por el techo, ya sabemos la historia, hacen una abertura en el techo y lo empiezan a bajar, ¿no? Lo que es la fe, lo que es esa determinación, lo que es el hambre por acercar a alguien a la persona de Jesucristo. Y acá quiero hacer hincapié cuando el Señor lo ve ahí al muchacho que seguramente anhelaba que la parálisis se vaya. El Señor le dice en primer término que tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Todos los amigos y él habían sido movilizados por el tema de la parálisis. Pero acá el Señor pone en orden de importancia el tema del pecado. El Señor estaba en primer lugar interesado por la enfermedad llamada pecado y en segunda instancia por la parálisis. Y hoy quiero hablar acerca de esto. El Señor hizo los 2 milagros, lo hizo libre del pecado y lo sanó de la parálisis, pero quiero que podamos ver en orden de importancia. Primero está la salvación de las personas y después la sanidad u otros milagros que nosotros estemos necesitando. El Señor obró la sanidad. Y el título de esta prédica es Pecado y Salvación. Acá quiero centrarme en una primera instancia en el pecado. Lo que hizo el Señor es decir, tus pecados te son perdonados, porque estaba viendo la importancia que tiene el pecado, el poder de destrucción que tiene el pecado en la vida de las personas. Y el primer punto que quiero tratar es la gravedad del pecado. El primer punto es la gravedad. El pecado es algo extremadamente grave, extremadamente peligroso. Y quería anotar o compartirte 3 puntos por los cuales el pecado es tan grave. El primer punto es porque daña nuestra comunión con Dios, es decir, fuimos creados para estar en comunión con Dios y el pecado daña ese poder comunicarnos con nuestro Señor, con nuestro Creador. Dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y en Isaías 59:2 dice, son las iniquidades de ustedes, es decir, las maldades, las que los separan de su Dios. Son estos pecados que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Y acá podemos ver, ¿no? Qué claro, hay una gravedad enorme. Como que Dios mira hacia otro lado, no hay comunión, perdemos el vínculo con el Señor a causa del pecado. El pecado es grave porque nos separa de Dios, pero también es grave porque daña a las personas, nos daña a nosotros en primer término, de una manera tremenda. A veces nos cuesta ver, nos hace esclavos, dice la palabra, que todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y hermanos, ¿cómo nos hemos sentido cuando identificamos a la luz de la palabra que estábamos rendidos bajo determinado
pecado, esclavos. Nos daña a nosotros, daña a nuestra familia. Podemos pensar cualquier ejemplo, ¿no? El que sale a robar, cae preso. El que gasta todo en el alcohol, ve la pobreza en la familia, ¿no? Hay distintos tipos de pecado, aquel que chusmea en todo momento y daña los vínculos entre las personas. El que pelea con el orgullo, porque a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Quizás peleamos fuerte con el orgullo y no lo identificamos como un pecado tan grande o tan devastador. Pero por el orgullo cayó Satanás y por el orgullo también la raza humana. Daña a las personas que amamos, las guerras, todo lo que hoy vivimos, lo infernal es a causa del pecado. Y algo clave es que el pecado lleva, la práctica del pecado lleva al infierno. ¿Sí? Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay una claridad tan importante acá. A veces pensamos que todos vamos al cielo, pero no, realmente tenemos que hacer algo para poder acceder al cielo nosotros, porque el pecado nos dirige, así como el Señor Jesús es el camino al Padre, el pecado y la práctica del mismo es el camino al infierno. Y la palabra habla de que el infierno es real, el infierno es eterno y el infierno es un lugar de maldad y de sufrimiento tremendo para todos aquellos que alcanzan ese destino eterno. Por lo tanto, nosotros tenemos que decirle, Señor, ayúdame a mirarme hacia adentro. Ayúdame a ver cómo estoy viviendo. Si me he abrazado al pecado, si tengo algún pecado que lo estoy viviendo, que tengo una dependencia total, porque me va a terminar destruyendo a mí y a mis seres queridos. En algún momento a veces vieron que parece no pasa nada. Tranqui, no pasa nada. Pero en algún momento cobra y cobra extremadamente caro con intereses y a veces los intereses son nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra salud. Por eso el primer punto, el pecado es grave. Por eso hoy que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tener una mirada introspectiva y ver si estamos o hemos cedido, nos hemos entregado a algún tipo de pecado. Esta prédica empieza como una gran tormenta, pero va a terminar como el día de hoy, ¿no? El día de hoy está buenísimo, ¿no? Qué lindo día, podemos ver el cielo. El segundo punto, todos somos pecadores. ¿Vieron que a veces nos hemos sentido bien por hacer algo? Y es como que pensamos que no somos pecadores y como que queremos ver de costado al que está al lado, pero el Señor nos baja automáticamente. Mira, no es el lugar que te corresponde, no te la creas. Porque todos nosotros hemos pecado. Dice Romanos 3, versículo 10 al 12. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Qué bueno poder entender esto porque nos ayuda a mirar al que está al lado nuestro o adelante con humildad. Porque la Biblia dice, la santa palabra de Dios, que absolutamente todos nosotros somos pecadores por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor. Entonces, acá tenemos el pecado es grave, que el Espíritu Santo de Dios hoy nos ilumine, nos ayude a poder mirarnos hacia adentro. Si hay algo que nos está alejando de Dios, nos está dañando la comunión con Él. Vieron que a veces hay como una interferencia, Señor, no puedo escucharte. Señor, no tengo vínculo y quizás hay alguna práctica, hay algo que no le hemos entregado al Señor y que daña nuestro acercarnos a Él. Ahora el tercer punto, y acá el día se empieza a despejar. Jesús trae salvación. Y te voy a compartir 2 versículos, está llena la Biblia, pero dice Isaías 53, versículos 5 al 6,
Está hablando de la obra de Cristo en la cruz. Dice así, Él, hablando de Jesús, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Es decir, que toda la maldad de cada uno de nosotros, de toda la humanidad a lo largo de la historia, cayó sobre la espalda del Señor Jesús. Y dice en Mateo 1:21, cuando está hablando de cuando el Señor llegó a la tierra, un anuncio, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Porque dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mirá qué hermoso, cuando nosotros le decimos Jesús, le estamos diciendo Salvador. ¿Pero Salvador de qué? Del pecado. Eso tan grave que nos ha destruido, que nos ha dañado, que ha dejado hecha hilacha nuestra familia, nuestra vida, nuestra economía, la salud, que nos ha dañado a lo largo del tiempo. De pronto el Señor aparece como el Salvador. Qué lindo, ¿no? Quizás de los que estamos acá, algunos tienen un conocimiento intelectual, pero no han podido decir, yo quiero al Salvador en mi vida. Yo quiero realmente vivir a Jesús en mi vida. Yo quiero rendirla al Señor. Entiendo que hay una esclavitud, que estoy preso de tal pecado, pero yo quiero que Jesús me libre de eso, que me salve. Me quiero salvar de una destrucción eterna. Ahora el cuarto punto, y acá nosotros sí tenemos que hacer algo. ¿Qué hacer con el pecado? Porque el pecado a cada uno de nosotros nos golpea. ¿Qué hacemos con el pecado? ¿Qué hacemos con esta rebelión manifiesta hacia Dios? En primer lugar, no encubrirlo y confesarlo. Es decir, al pecado lo podemos tener en lo más oculto. Esto me lo llevo a la tumba. No, si me lo llevo a la tumba, eso me lleva al infierno. Al pecado hay que confesarlo al Señor. Miren, a veces queremos encubrirlo, como los gatos. Vieron que los gatos son tan limpios en su persona. Nosotros tenemos un gato que apareció de la nada, Confite, ¿no? Se llama así. Sí, apareció un día de la nada y se llama Confite. Y él es tan limpio, ¿no? En todo momento es increíble, hasta se lame las patitas, ¿no? Y después con las patitas se hace así y se vuelve a lamer y es como que se limpia todo. Pero Confite, ¿qué hace? Él encubre sus desperdicios y los deja por lugares donde parece que no están, pero están. Después uno está por el parque, en alguna zona con arena y está lo de Confite. Así a veces queremos hacer con el pecado. Queremos dejarlo en algún lugar donde no se vea. Como que el Señor no alcanzaría a ver algún área de nuestra vida, pero sus ojos todo lo pueden ver. Sus ojos alcanzan y es necesario confesarlo, es decir, tengo que ponerme a cuentas con el Señor. ¿Vieron que a veces decimos, Señor, perdóname todo? No. Vení y estemos a cuentas. El Señor a cada uno de nosotros, yo esto lo hablo, pero me pasa lo mismo que a vos. Dice Salmos 32:5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Es decir, que si en esta mañana nosotros identificamos que no le hemos entregado algunos pecados al Señor, esta es una oportunidad para no encubrirlo, lo tenemos que sacar de abajo, ¿no? De algún lugar donde está escondido. Señor, esto te quiero confesar, no lo voy a encubrir, lo traigo ante tu presencia. Yo quiero estar en libertad porque a veces vivimos la práctica del pecado y decimos, ¿por qué hay cosas en nuestra vida que no se cortan? ¿Por qué hay una vida no abundante? Y el pecado es como que nos hace perder toda bendición. ¿Qué hago con el pecado? Arrepentirnos. Hechos 3:19 dice así, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse
a Dios. Arrepentimiento significa voy en aquella dirección y doy un cambio de 180. Dejo de hacer lo que estaba haciendo. Esto me lleva a mí a tomar medidas para darle la espalda al pecado y mirarlo al Señor y seguirle. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Vieron que el Señor Jesús, y antes de él, Juan el Bautista iba preparando el camino. Y Juan el Bautista que decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor arranca su ministerio público con lo mismo. Es decir, el Señor en primer término está interesado en que esa enfermedad tan grave llamada pecado pueda ser limpia por la sangre del Cordero. Por eso en esta mañana, qué lindo, Señor, me quiero arrepentir de esto. Quizás odiamos a alguien, estoy practicando algo y eso a la corta o a la larga nos va a secar. Es como un cáncer que en algún momento se manifiesta. Y si nosotros practicamos, corremos el riesgo de que nuestra conciencia se cauterice de tal manera que al escuchar la palabra de Dios ya nos dé lo mismo. No hay un vuelta atrás. Por eso qué bueno. ¿Qué más hay que hacer con el pecado? Despojarnos de él. Imagínate que el pecado es una mochila. Dice Hebreos 12:1, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Es decir, vos y yo somos atletas de la carrera de la fe, estamos corriendo en el camino de la fe. Pero hay algo, hay un peso que nos tenemos que sacar porque nos está frenando y es el pecado. Él dice, despójense de todo peso y del pecado. Esto es algo que hay que decidir individualmente, porque cuesta la carrera de la fe con peso. O cuando caminamos un poco y llevamos un peso, es tremendo si alguien pasa y nos podría llevar el peso que tenemos y nosotros seguir sin eso hasta llegar a casa, es un alivio. Ahora imagínate correr a lo largo de nuestra vida una carrera con el peso del pecado. ¿Dónde hay que dejarla en esta mañana? En la cruz de Cristo. Hermanos, todos nosotros necesitamos del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine. Y lo último es mucho más extenso. Pero ¿qué hacemos con el pecado? Cortarlo radicalmente. Es decir, vieron que a veces queremos negociar algunas cosas. A veces queremos decirle, Señor, mira, quiero acercarme a vos, pero en mis términos. Y el Señor está pidiendo que nos acerquemos a Él en sus términos, porque Él es el conquistador, Él es el ganador, Él es el victorioso. Nosotros estamos perdidos sin Él. Somos pobres, débiles. Entonces, para acercarnos al Señor no podemos condicionar ese acercamiento. Hay que cortar el pecado de raíz. Mateo 5:29 dice así: por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sacátelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Acá está diciendo, mira, identifica cuál es la parte. Y acá está diciendo, obviamente que no estamos hablando de automutilación de ninguna manera. Esta es una metáfora para decir, hay algo que vos lo amás tanto que es como si fuera una parte de tu cuerpo, que te duele perderlo, que es parte de tu esencia. Y lo tenés que entregar, porque es mejor que te falte eso y entrar a la vida eterna a que con todo lo completo de tu cuerpo, de tu ser, ir a un infierno eterno. Por eso qué importante, acá dice cortalo radicalmente. ¿Hay amistades que hay que dejar para no practicar el pecado? Sí. ¿Hay pantallas que hay que dejar para no practicar el pecado? Sí. Hay juntas, hay conversaciones, hay un montón de factores que tenemos. Hay veces, hermanos, que para dejar el pecado hay que renunciar a algún trabajo que puede llegar a ser causa de pecado. Fuerte. Hay que tomar un montón de medidas, cada uno sabrá cuál es. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestro punto débil.
¿Se acuerdan ese personaje mítico griego que tenía Aquiles? El talón era el punto débil, ¿verdad? O sea, a Aquiles le podían dar duro en la pera y no le pasaba nada. Pero era el talón de Aquiles. Ahí era donde Aquiles moría. Y cada uno de nosotros tiene su debilidad. Y por ahí se va la bendición. Por eso qué lindo en esta mañana, Señor, te necesitamos. Y qué lindo el Señor cuando nos ve que venimos humildes. Señor, me rindo. Incluso frente a algunas situaciones no puedo con esto. Ayúdame porque lo amo como si fuera una parte de mi cuerpo. Y entiendo que tengo que entregar esto para que vos, Señor, vivas. Porque a veces queremos negociar, queremos diluir el mensaje de Jesucristo. Cortate el ojo, arranca eso que no, estirpalo. Así que, hermanos, si hay algo, tenemos que, y vale la pena, porque el Señor tremendo, cada vez que nosotros damos un paso en favor de la obediencia, los cielos se van abriendo, ¿no? Y el Señor no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y saben que, vieron que la Biblia habla de temerle a Dios, y cuando uno lee esto es opinión personal, vieron cuando uno lee los comentarios bíblicos al pie, siempre habla de que el temor es como una reverencia santa. Yo creo que también el temor es miedo. Porque en algún momento, hermanos, dice que el Señor es amor y fuego consumidor. Es decir, en algún momento, si estoy viviendo lejos de Él, me va a dar miedo acercarme. Me va a dar miedo el día del juicio. Hay gente que tiene terror a la muerte. Otros no, ya estoy preparado porque se han puesto a cuentas con el Señor. Yo creo que el temor tiene que ver con las dos cosas, con una reverencia santa, pero también entender que todo lo que estemos sembrando se va a cosechar. Por eso qué hermoso en esta mañana, si estamos sembrando para la carne, empezar a cortar con eso, con la ayuda del Señor. ¿Sí? A veces tenemos que pedirle a algunas personas que nos ayuden, contarles para que nos ministren, porque no nos damos cuenta por dónde viene la pérdida de vida, de bienestar, de abundancia espiritual. Último punto, y me parece tan hermoso. El Señor se llama a sí mismo Salvador. Es más, ¿qué nombre le tenía que poner María y José, Jesús? Porque iba a salvar al mundo de los pecados, no iba a venir a... Y hermanos, quiero hablarte de las consecuencias de la salvación, ¿sí? Es decir, el impacto que la salvación de Jesús causa en aquellos que se acercan a Él. Y me encanta acá que podamos meditar en esto. En primer lugar, no nos olvidemos la gravedad del pecado, pero ahora viene la gloria del remedio, consecuencias de la salvación. Cuando vivíamos sin el Señor, estábamos esclavos del pecado, pero ahora el Señor habla en primer término, libertad, libertad del pecado. Hermanos, a veces no somos conscientes. Nosotros el 9 de julio decimos fuimos libres de la potencia española, ¿no? Allá hace mucho tiempo, y somos conscientes de eso, pero no somos conscientes que el pecado nos ha esclavizado peor que cualquier potencia que ha existido. Por eso es hermoso entender en primer término consecuencias de la salvación es la libertad. Nosotros antes nos rendíamos, el que es adicto a alguna droga, vive bajo el poder, se arrodilla, consume a cualquier hora, va y le roba a la madre, al padre para poder vender y seguir consumiendo, extremadamente esclavo de esa adicción, por dar un ejemplo. Pero hermanos, qué lindo cuando viene el Señor, rompe y nos trae libertad. Dice Romanos 6:22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, fíjate, dice, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. ¿Qué logra la obra de Cristo en la cruz? Nuestra libertad. Yo quiero que vos ahora te puedas focalizar en aquello que te ha atado, o quizás hoy te está atando, una práctica, algo que aún no se lo has confesado al Señor, que lo has ocultado. Hoy puede ser el día de la libertad.
porque el Señor vino para eso, para hacernos libres del poder del pecado. Y es glorioso y todos nosotros lo necesitamos como libertador a Jesucristo. Y Él puede y quiere hacerlo, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado. Por eso, si alguno aún no ha confesado algo, este es el momento. Esta es la mañana para poder compartir con otros, para poder compartirle al Señor: Señor, yo quiero ser libre en esta mañana. Quiero que esta atadura, que esta dependencia se rompa. Y hermanos, para los que están viviendo en libertad, les quiero dejar algo de tarea. Miren qué bueno. Porque es hermoso, ¿no te pasó a vos luchar contra alguna debilidad o un pecado? Y cuando ves que Juancito, que María lo pudieron dejar, vos decís: uy, yo también entonces voy a poder, ¿o no? El testimonio de otro al enfrentar un pecado no te ayudó a dejarlo. Bueno, cuando se suba la prédica, creo que de acá a 7 días, ahí si en los comentarios alguien quiere compartir de qué te hizo libre el Señor, te quiero invitar a que podamos hacerlo. Saben que es muy lindo lo que el Señor está haciendo con las redes sociales, cómo podemos estar llegando a otras personas. Después les voy a comentar, hay unos contactos celestiales, ¿no? Y saben que las personas, nosotros, cuando estamos navegando, a veces leemos comentarios y el comentario quizás le llega más fuerte que la prédica que estoy teniendo. Y es tu testimonio. Así que yo te quiero animar, ¿sí? Cuando salga la prédica esta que se llama Pecado y Salvación, que vos puedas poner en el testimonio tuyo de qué te hizo libre el Señor, si querés. ¿No? Puede ser para mucha bendición, ¿sí? Seguimos, alcances de la salvación. ¿Qué más hizo el Señor? Nos perdonó. Dice Efesios 1:7. En Él, es decir, en Jesús, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. ¿Qué hizo el Señor? Nos perdonó. ¿Qué más hizo la salvación? Nos trajo paz. No hay almohada más suavecita que una conciencia en paz con el Señor. Mirá lo que dice Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué logró el Señor en nuestra vida? Paz. Y si aún no lo logró, en esta mañana no pierdas la oportunidad. Decile, porque no lo vamos a hacer públicamente, entre vos y el Señor: Señor, yo te quiero rendir esto, quiero vivir tu paz en todas las áreas de mi vida. ¿Qué más? ¿Cuál es otra consecuencia de la salvación? El gozo. Es decir, que si nosotros tenemos algo guardado bajo la alfombra, eso trae tristeza, eso nos seca. Pero acá miren David, después de haber cometido pecado con Betsabé, en Salmo 51:12 dice: devuélveme la alegría de tu salvación, o el gozo. Es decir, que él había perdido algo tan lindo, el gozo de la salvación, pero ahora que estaba haciendo, poniéndose a cuentas con el Señor, ¿no? Y le decía: Señor, devolveme el gozo. ¿Qué produce la obra de Cristo? Gozo. El gozo de la salvación. Dice: que un espíritu de obediencia me sostenga. Y este gozo no solamente es acá, aún en los cielos, cuando hay un pecador que se arrepiente, el Señor y los ángeles se gozan y hay fiesta. Es decir, que en algún momento de la historia, los ángeles y el Señor por vos y por mí han hecho fiesta. Qué hermoso, ¿no? Es más, creo que cuando nosotros predicamos y alguien le entrega su vida al Señor, ¿no nos da una alegría enorme? Es algo espectacular, porque creo que tenemos el ADN de nuestro Padre y nos alegramos. ¿Qué más? Dios olvida nuestros pecados. La salvación ayuda a esto. Ahora te hago una pregunta: ¿vos te olvidás de tus pecados o lo tenés a flor de piel? ¿Vieron que hay pecados que nos ha costado mucho perdonarnos a nosotros mismos? Es como que lo tenemos a flor de piel. Pero quiero que podamos ver lo que hace el Señor con nuestros pecados. Está en Miqueas 7:19, en la Reina Valera. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades
y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mirá qué lindo. ¿Saben qué? Esta semana India llegó a la luna, creo que es el 4º país que llega a la luna, pero todavía el ser humano no llegó a lo profundo del mar. ¿Vieron que la otra vez costó tanto ir a rescatar a los que se murieron ahí con el Titanic? Creo que están a 3.000 metros del mar, pero no era lo más profundo. Nadie llega ahí. Sin embargo, no nos hemos puesto un traje de buzo y hemos querido ir a traer a memoria los pecados que el Señor nos había perdonado humanamente. Dice que el Señor que hace los echa en lo profundo del mar. Es decir, ya fue. Pero a veces nosotros nos ponemos el traje de buzo y tratamos de ir a lo profundo del mar. Hermano, el que va a lo profundo del mar, hay una presión tremenda, terminamos estallados. No vayamos a lo profundo del mar. Si querés ponerte el buzo, el traje de buzo para ir a recordar algo pasado, ¿sabés qué necesitas hacer en esta mañana? Decirle, Señor, gracias porque lo tiraste en lo profundo del mar, pero en esta mañana yo decido perdonarme. Porque el Señor te perdonó y a veces nosotros no nos perdonamos. Por eso qué lindo en esta mañana, no solamente recibir el perdón de Dios, sino también nosotros poder decir, Señor, yo decido perdonarme. Yo decido en esto. Si vos lo echaste en lo profundo del mar, ¿cómo yo no? Y hermanos, otra consecuencia de la salvación, con esta cierro, nos ayuda a perdonarnos unos a otros. Dice en Colosenses 3:13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Es decir, que nosotros tenemos como consecuencia de la salvación perdonar. Ahora, el Señor si sería como nosotros, porque ¿cuándo vamos a pedirle perdón al Señor? Todos los días. ¿Qué diría el Señor? Estoy re podrido. ¿O no? Si nosotros, nuestra versión, si todos los días el Señor nos tendría que mirar a los ojos y decir, oh, estoy re. Pero dice que la misericordia del Señor se renueva cada mañana. Hermanos, y a veces nosotros con algunas personas estamos re podridos. Pero acá dice, perdónense como el Señor nos perdonó. Qué lindo, ¿no? El Señor acá nos ayuda a entender que hemos sido perdonados. Soltar a esa persona. Si nos cuesta perdonar, qué lindo que es nuestro Dios, nos ha perdonado. Y para concluir, hermanos, busquemos los favores de Dios, los milagros de Dios, pero principalmente, muy arriba, la salvación. En segundo lugar, rechacemos el pecado en nuestra vida. No lo vamos a poder engañar al Señor, nos la vamos a perder. Esta vida es corta. Si vivimos negociando con el pecado, nos la vamos a perder. Cuarto, cuidemos esta salvación tan grande que tenemos. Si vemos que algo nos va, no negociemos con el pecado. ¿Sí? Si nos hacen acá una línea y nos dicen de acá para allá hay pecado, no tratemos de decir, ay, qué lindo, a ver, pero no pasé la línea, como tratar de negociar. No, alejarme de la línea, porque a veces queremos ver hasta dónde está la raya y cuánto me puedo extender más allá de la raya sin pasarla, ¿no? A ver si pruebo un poquito el pecado, pero estoy de este lado. No, la santidad de Dios significa estar bien atrás de esa raya, tratar de agradarle. Por eso si hoy estamos cediendo, vamos a terminar cayéndonos. Por eso si hay una línea, ir bien atrás, eso significa la santidad de Dios, ¿no? Y por último, compartamos el Evangelio, son las buenas noticias, porque todo el mundo está bajo condenación hasta que llega Jesús. ¿Cuántos necesitan el mensaje? Y hermanos, me gustaría en esta mañana que podamos adorar al Señor y después quiero invitar, ¿sí? Ahí desde donde estás, a que te puedas reconciliar con el Señor. Si le tenés que confesar algo al Señor, que lo puedas estar haciendo. Pero vamos a ponernos de pie, los músicos pueden estar pasando. Y en esta mañana permití que el Espíritu Santo de Dios nos revele. El Espíritu Santo de Dios hace algo que nosotros no podemos hacer.
nos da convicción de pecado. Nos da convicción de pecado. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios que está acá. Nos muestra que hay un área de nuestra vida que está mal. Y esa obra del Espíritu Santo nos hace acercarnos a Jesús. Si el Espíritu Santo no interviene en esto, nosotros vamos a seguir lejos. Pero el Espíritu Santo de Dios está extremadamente interesado en que nosotros podamos hacer las paces con Jesús. Quiere en esta mañana que nos despojemos de todo peso y del pecado. No hay cielo si practicamos el pecado, si no hay una rendición incondicional a la persona de Jesucristo. Que en esta mañana el Espíritu Santo nos muestre si hay que hacer algún corte radical, si hay que cortar con algo que nos está alejando del Señor. Y el Señor es bueno, el Señor es hermoso. Todos nosotros hemos pecado. No es que alguien acá viene y te habla desde, mirá, yo la verdad que no sé, te lo estoy hablando pero por la teoría. No, qué hermoso cuando cada día vamos al Señor y sentimos que sus brazos siguen abiertos. Cerrale la puerta a Satanás con toda la violencia en esta mañana. No dejes que el pecado dañe tu vida, tu familia. Tenés un valor enorme. ¿Sabes cuánto valés la sangre de Jesús? Ese es el precio que te puso el Padre. ¿Cómo vas a permitir que el pecado te siga gobernando? Si el Hijo viene a hacerte verdaderamente libre en esta mañana, acá y ahora. Si vos identificás que hay algo que hay que entregarle, tomá el paso. No podemos vivir a medias. Si somos tibios, el Señor nos va a vomitar. Esta que pueda ser una mañana de entrega incondicional. Dios mío, acá estoy. Señor, quiero una relación clara con vos. Y Señor, quiero eso tan hermoso. En esta mañana tu misericordia se renueva, Señor. Oh Dios mío, mientras adoramos al Señor, yo quiero pedirte, Espíritu Santo, quiero rogarte que ese convencimiento que únicamente podés hacer vos por medio de la palabra lo hagas, porque te necesitamos. Señor, obra poderosamente. Señor, haznos sal, haznos luz, danos mucho sabor en este tiempo. Ayúdanos a que tu evangelio, tu palabra no se diluya en nuestras vidas. Señor, venga tu reino. Te amamos y te necesitamos, Salvador. Te necesitamos, Salvador. Te necesitamos, Salvador. Sálvanos, Señor. Límpianos. Límpianos con tu sangre, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Señor, no hay contaminación, no hay pecado en tu persona. Oh Rey Santo, esta es una mañana donde se rompen ataduras, Señor, lo creemos. Por el poder de tu palabra, por tu obra en la cruz, se rompen ataduras pesadas, fuertes. Señor, en el nombre de Jesús, hoy hay libertad para los cautivos, Dios mío. Gracias te damos. Y Señor, mientras adoramos, queremos, Señor, meditar en tu palabra, Dios mío. Gracias, Padre. Manos que fueron clavadas por mí.
soberano es al enviar tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, el Rey de toda la creación, el Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. El Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, el Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, Santo Dios, tú eres santo, Señor. Santo, Santo Dios. Manos que se entregaron por